Estoy contigo. Sí, está con nosotros Pedro Meilán, es abogado, fue director de Acodeco y nosotros invitamos a Pedro para un tema específico. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta a Pedro Meilán que no tiene nada que ver con ese tema porque lo estábamos tocando hace un momento, no sé si escuchó al oyente, el tema del arroz. Los arroceros, los productores de arroz reciben una compensación, don Pedro, de $16 por quintal de arroz con el propósito de que en el mercado exista arroz de primera para el pueblo panameño bajo la figura del control de precios, arroz regulado. Sin embargo, usted va al mercado panameño, tiendas, abarrotería, mini super, y no encuentra arroz de primera, sino arroz especial. Pero estamos pagando $16 por quintal como compensación. Me decía una persona hace un rato que es que ese dinero se lo dan a los productores, pero el productor le da al molinero el arroz y es el molinero el que no procesa arroz de primera, sino arroz especial. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y qué hacemos para controlar esto? Buenos días, don Pedro. Micrófono, por favor, para que podamos escucharlo mejor. Ahora sí. Sí, buenos días, don Álvaro. Buenos días, Miss Reika. Saludos. Pues, y buenos días a toda la ciudadanía panameña. El tema del arroz siempre ha sido un tema escabroso. Porque al final del camino, unos se echan la culpa a otros, molineros, productores y demás, y siempre el que sale perjudicado es el consumidor. Cuando tú no encuentras arroz de primera en los anaqueles de los supermercados o donde los estén vendiendo, lo más probable es que ese arroz especial que estás comprando es de primera. ¿Y qué es lo que hacen? Empacan todo el arroz de primera. Recuerda que lo que identifica si un arroz es especial de primera o de segunda es a través de un reglamento técnico COPANIC que fue confeccionado a través del Ministerio de Comercio e Industria, y la autoridad que debe estar vigilante de que se cumpla el mismo es la Autoridad de Protección al Consumidor. Pero si tú le pides a la Autoridad de Protección al Consumidor que te diga cuántas veces al año ellos hacen esta verificación de arroz, vas a ver que a veces la hacen una vez o a veces ni siquiera la hacen durante varios años. Esta es una verificación que debe ser permanente. Porque ¿qué es lo que piensa el productor y el molino? Ellos lo que piensan es que lo que van a estar perdiendo con el arroz de primera, producto de la regulación de precios, que es otro tema que hay que hablar en algún momento sobre la política económica de regular los precios, que yo soy del criterio de que los mismos deben ser liberados. eh, Ellos quitárselo a través del arroz especial, pero no con arroz especial mismo, sino que ese mismo arroz de primera te lo empacan como arroz especial. Y si tú vas al supermercado, y no me atrevo a decirlo sin equivocarme, y tú me dejarás mentir porque tú me has dicho que has entrado, yo te aseguro que hay arroz especial. ¿Es cierto o no es cierto? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ese arroz especial, lo que tiene que hacer la Autoridad de Protección al Consumidor es hacerle una, una inspección, hacen un operativo de metrología, y con este operativo pues van a determinar y imponer las sanciones correspondientes. Mira, y esa fue una de las razones por las cuales en el gobierno del señor Martín Torrijos Espino, que fue el que estaba encargado de la CODEP, y después también tuvo en el gobierno de Martinelli, cuando llegó el señor Varela, que no me quedé, fue una de las razones por las cuales se inventó el tema compita. No sé si tú recuerdas el tema del arroz compita, porque el tema compita nace única y exclusivamente con el arroz, y después posteriormente empiezan a venderse otro tipo de productos a través de Lima, y después el presidente Martinelli lo convierte en la Jumbo Feria, y posteriormente terminan en estas tiendas compita que siempre dije que por ahí no era el asunto, que eso iba a terminar mal, pues y así terminó mal. ¿Qué pasó? El Estado, al darse cuenta de que los arroceros no cumplían con esto, tanto molinos como productores, lo que decidió fue traer el arroz empacado y pilado, porque ese es el tema. Y eso es lo que más miedo le tienen ellos. Cuando el Estado decide traerle arroz empacado y pilado, lo puede vender más económicamente. Pero siempre, cada vez que hablamos del tema arroz, algo en la cadena crea una sinvergüenzura. Y sinvergüenzura que termina afectando el bolsillo del consumidor.
Pedro, pero si no hay arroz de primera en el mercado, ¿por qué yo tengo que seguir pagando los $16 de compensación cuando una cosa está vinculada a la otra? Bueno, eso es parte de las malas acciones o del proteccionismo de algunas personas dentro de los gobiernos en el momento, en el gobierno que corresponda. Yo he visto cosas, mira, Álvaro, yo he estado en reuniones donde el gobierno se sienta con los arroceros y empiezan a tratar de regular el precio del arroz y yo lo que hago es que me paro y me voy, porque en ese momento yo era administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia y no había regulaciones de precios y querían fijar un precio del arroz, cosa que es ilegal. Esto siempre ocurre, fíjate. Antes te hablé de Compita y te voy a decir otro de los motivos por los que nació. En ese momento se consideró que comprarle todo el arroz existente o el arroz que iba a ser, que se iba a producir a los arroceros iba a traer como consecuencia que ellos tuvieran el precio ya pago por delante y no iba a haber problema con el arroz. Entonces se hicieron unos contratos en los cuales el gobierno nacional se comprometía a comprar todo este arroz. Y tú sabes, se les pagó a determinado precio. Cuando llegó el momento de la entrega, los arroceros dijeron, no señores, nosotros no se lo vamos a ese precio. Le subieron como 4 o 5 dólares más al quintal y decidieron que no se lo iban a vender al gobierno. Y entonces se fueron a Costa Rica a venderlo y Costa Rica les dijo, ese arroz olía a humo y entonces ahí fue donde se tomó la decisión de traer el arroz empacado. Yo pienso que, vuelvo y repito, voy a usar la palabra, es una sinvergüenzura de que ellos sigan cobrando un subsidio que lo pagamos todos los panameños, porque los dineros del Estado son de todos, nosotros somos los que tenemos esa carga impositiva, ¿no? Que le pague eso a ellos para que al final del camino tengamos que darle un doble subsidio, porque al de comprar ese arroz lo estamos comprando más caro y estas personas están abusando de los consumidores. ¿Cómo se resuelve, don Pedro, entonces esta Liberando. situación? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato y se identifica entonces hasta dónde se llega Hay esto? tres. Yo he aprendido en esta vida que mientras que tú no le toques el bolsillo a la gente, las cosas no cambian. Esto ya es Biblia. Déjenme arreglar aquí porque ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahí, ahora sí. Yo he aprendido en esta vida que mientras que tú no le toques el bolsillo a la gente no hay cambio. Entonces hay que buscar a la autoridad reguladora para que imponga las sanciones correspondientes, haga operativos en menor tiempo, o sea, que haga operativos más seguidos. Eso sería una fase. La otra fase sería levantar estas regulaciones que tenemos y que hay una competencia real en el mercado. Y la tercera fase sería incluir al Estado en la venta de estos arroces a través de mercados periféricos, Álvaro, que eso lo hemos hablado muchas veces, trayendo el arroz de afuera empacado y venderlo. Al sentir ellos la competencia, pues yo te aseguro que el precio va a tener que bajar. Bien, aquí me dice una persona, ese es un subsidio a los pobres. Con los costos de producción de hoy día, difícilmente comería arroz. Debería estar el precio al doble, pero es que el problema está en que no está llegando el arroz de primera regulado al pobre, porque no hay arroz de primera. Si hubiese en el mercado arroz de primera, entonces sí estaríamos hablando de que el pobre se está beneficiando, pero no hay arroz de primera en el mercado y donde hay, te regulan la venta, te venden un paquete o 2 paquetes máximo, no más. Sí, eso es correcto, pero fíjate, la gente llama y te dice que es un subsidio que por los productores. Mira, yo estoy de acuerdo a que el productor se le dé, tú sabes, préstamos blandos, se le dé riesgo, en alguna forma se le pueda dar riesgo, que puedan encontrar materiales agroquímicos mucho más económicos y de esa manera ellos puedan hacer algo con el tema de los costos. Pero también estoy de acuerdo de que los mismos sean fiscalizados. ¿De qué pasa? Tú a los préstamos blandos, tú le consigues a los mismos más económicos, tú tratas de agruparlo porque se vayan a la bolsa a conseguir mejores costos, tú tratas de hacer el tema de riego y al final nada de eso redunda en favor del consumidor y nosotros lo que vemos en muchas ocasiones es que lo primero que se consigue es un 4x4, esos Toyota 4x4 Hilux. Entonces es lo primero que entra dentro del préstamo. Entonces yo soy del criterio de que al productor hay que ayudarlo, pero también hay que fiscalizarlo, porque al final del camino no redunda en nada
todo el beneficio o todo el esfuerzo que pueda hacer el Estado con respecto a los productores y a los molinos, porque el arroz no solamente sigue estando más caro, sino que al final del camino nos engañan y o nos estafan, nos venden a nosotros un arroz que no es el correcto. Yo creo que existen ya muchos operativos que se han hecho anteriormente y cada vez que se hacen se demuestra que el arroz que se está vendiendo no es de la clasificación que corresponde, ya sea porque están vendiendo un arroz especial como de primera o de primera como un arroz de segunda, o ya sea por la cantidad de arrocillo, piedra o lo que se encuentre dentro del mismo. Esta no es la primera ocasión de que esto ocurre. Yo recuerdo hace muchos años nosotros hicimos un operativo y yo fui a un programa tuyo, Álvaro, la televisión, y inclusive tenemos hasta una discusión con los arroceros, que en ese momento me acuerdo que Juan Carlos Tapia era el que se defendiendo, lo llamamos diciendo, hey, ese arroz no es apto para el consumo, porque tú estás comiendo una cantidad de arroz que tiene una cantidad de basura que no puedes sacar. Y ellos estaban molestos, pero es la realidad. La realidad es que existen estos tres mecanismos. Sanciones ejemplares por haber incumplido el reglamento COPANIC sobre las normas de calidad del arroz. La otra sería liberar el mercado para que haya una real competencia en la misma. Y por tercera, entonces, en caso tal de que ninguna de las dos que no resulte esto, entonces el Estado podría atraer a través de Lima o de alguna institución arroz de afuera y venderlos ellos mismos a través de las ferias libres. ¿Y por qué hablaba de los mercados periféricos? Hablaba de los mismos, Álvaro, porque una de las grandes quejas que tiene la población con respecto a las ferias es las largas filas que se hacen. Lógicamente esas filas se hacen producto de que se vende esto una vez cada 15 días, una vez al mes. Pero si usted abre un mercado periférico donde va a tener abierto esto durante 6 días de la semana y el otro para limpieza, ya esas filas tienen que ir desapareciendo, aunque el tema de las filas es un tema también discutible, porque tenemos filas para otra cosa, pero para cuando queremos comprar comida no la hacemos algo. Bien. Rolando, no sé si quieres tocar algo de ahí, porque voy con otro tema con Pedro Meilán. Sí, sí, buenos días, señor Pedro, ¿cómo está? Buenos días a todos. Mire, yo quería preguntarle, usted dijo una cosa muy interesante, lo de la liberación del mercado, pero al mismo tiempo, si yo fuera productor, esa sería justamente mi excusa para decir, es que si lo hace, nosotros entonces nos venimos abajo, y si nos venimos abajo, no hay el término la soberanía alimenticia o algo así. Soberanía alimentaria. Ajá. Entonces, ¿cómo se compaginan estas dos cosas para que no choquen y al mismo tiempo el país se vuelva eficiente en la producción? Porque esto lo venimos oyendo desde hace décadas, que los productores tienen que modernizarse, tienen que acceder a tecnología, y resulta ser que no pasa, pues. Entonces tenemos un problema que no se soluciona. Sí, pero fíjate, el tema de la soberanía alimentaria la tenemos también como estamos actualmente, Rolando. Y disculpa que no te saludé, no te había visto. Lo tenemos actualmente. O sea que Panamá ya como productor no ha podido, en alguna forma, eh, poder tener soberanía alimentaria como lo teníamos en los años de los 70. Yo recuerdo bien claramente que en los años 70, 80 por allá, Panamá producía todo el arroz que se consumía. Ya eso desapareció hace mucho tiempo. Cuando hablamos de liberar el mercado, nosotros lo que planteamos es que entre más competencia haya, es mejores precios y mejor calidad para el productor. Estamos claros. Pero Sí, esa liberación del mercado tiene que ir acompañada de los beneficios que le puede ofrecer el Estado al productor. Fíjate, los préstamos blandos ayudan mucho al tema de la producción. Tener que mejorar el riego ayuda mucho al tema de la producción. El tema del agroquímico, ver cómo se puede conseguir los agroquímicos mucho más económicos. El tema de que muchos de los costos o la materia prima que tengan que comprar, que podamos enseñar a ellos a que lo hagan a través de la bolsa, pueda cargarle en menores costos. Y de esa manera, pues, tener en forma eficiente el tema de la productividad y que también la producción de por sí pueda crecer, porque de esa manera es más eficiente. Nosotros queremos que sea un parativo. Pero ahora mismo nos encontramos en una situación donde se le da casi de todo, donde se le ayuda, y fíjate que el resultado sigue siendo el mismo y no tenemos seguridad alimentaria. Entonces, de lo otro que te hablé y eso es un tema de política económica, porque al final la política económica la dicta el Ejecutivo, ellos son los que se encargan de decir
si vamos a tener productos regulados, si vamos a tener un mix de esto o si vamos a tener una libertad de mercado. Entonces, yo no quiero que seamos honestos. Ustedes recuerdan cuando se empezó a empacar arroz y traerlo de afuera y que se vendía a través del Compita. Cuando fue arroz único, exclusivamente, todo el mundo estaba contento. Y ese arroz de primera, todo el mundo juraba que era especial del que siempre nos han vendido. Pero nos han mantenido en este engaño. Y esa gran mentira de la seguridad alimentaria. Yo estoy de acuerdo con la seguridad alimentaria, pero nosotros no producimos de todo igual. O sea, al final del camino, Panamá no es autosuficiente para producir todo lo que comemos. Si nosotros no lo tenemos, es la realidad. Casi con ningún producto de los que se encuentra en Panamá, nosotros somos autosuficientes. Entonces, esa gran mentira nos tiene a nosotros atrapados. O ellos se hacen más eficientes o el Estado tiene que resolver por otro lugar. Ya está comprobado que esa regulación que se le está dando, lo que ha servido para que estafen al consumidor, y no estoy hablando ni de, o sea, no quiero echarle la culpa a nadie, ni a productores, ni a mobileños, a nadie, porque uno es el que produce y el otro es el que empaca y el que mete. Nosotros una vez en un operativo encontramos este arroz subsidiado, y lo hicimos público. No voy a repetir el nombre del supermercado, pero lo hicimos público. En un supermercado estaban desempacando el arroz de primera y lo estaban empacando arroz especial. O sea que no es solamente el productor, no solamente es el molino, sino que también el agente que vende directamente al detalle al consumidor se presta para este tipo de sinvergüenzura. Y mientras que no se le ponga el cascabel al gato, no vamos para ningún lado. O sea, yo entiendo la pregunta y te comprendo perfectamente. Pero si nos podemos hablar de seguridad alimentaria, empecemos por decir que ahora mismo en arroz no tenemos seguridad alimentaria como estamos, y estamos mal. Ok, yo eso lo entiendo y nada más ya para culminar sobre este tema, yo quisiera saber, cuando se dan estas operaciones y se descubren cosas como las que usted acaba de describir, ¿a cuánto ascienden las multas por este tipo de cosas? Bueno, yo en mis tiempos, yo puedo hablar de lo que yo hacía, yo no imponía menos de multa de 5.000 a 10.000 dólares por cada una de las marcas que encontraban, porque tú sancionas por marca. O sea, porque acuérdate que Acodeco no va a revisar dónde el productor le entrega al molinero, Acodeco no va al molino, Acodeco lo que va al supermercado. Y lo que hace es que recoge los paquetes de 5 libras o de 2 libras que hay en el supermercado y entonces hace los análisis, un análisis que demora bastante, porque eso de estar viendo granito por granito es bien complicado y las multas ascienden hasta esto. Pero es que, ¿sabes dónde está el problema? Que yo, por lo menos, soy del criterio de que se deben presentar ya denuncias con respecto a esto. Entonces se debe legislar más fuerte. Pero, por ejemplo, si tú me estás vendiendo a mí algo que no tiene las cualidades del mismo, tú me estás engañando. Y el engaño en una venta es una estafa. Y eso es un delito. Yo coincido plenamente y me parece también que de 5 a 10 mil dólares no disuade a nadie. Es decir, allí hay que poner multas. Yo sé que la ley dice cuánto es el monto máximo, pero el tema es que las instituciones tienen que moverse. Es decir, probablemente en el pasado, cuando se impuso la ley, 5 o 10 mil dólares parecía disuasivo, pero a estas alturas pagan la multa y siguen vendiéndolo. Yo diría que esas cosas hay que revisarse periódicamente para que realmente tenga un poder disuasorio. Yo no veo que esos montos disuadan a las personas que hacen este tipo de negocios, parar, detenerse. No, sencillamente pagan y siguen. Eso es correcto. Ahora, disculpa porque cometí un error. Yo metí entre 5 y 10 la primera vez que lo agarraba. La multa máxima es 25.000. Yo llegué a multar personas con 25.000. El problema no está ahí, Rolando. El problema está en que si tú haces este operativo una vez cada 2 años o una vez al año, eso que tú dices es lo cierto. El mismo comerciante empieza a decir que sale más económico pagar esta pequeña multa y seguir vendiendo lo que estoy haciendo y de esa manera yo me arreglo. Pero si tú agarras y empiezas a hacer estos operativos periódicamente, cada 2 meses, cada 3 meses, tú le metes una multa de 25.000 balboas cada 2 meses en un establecimiento, serían 6 multas de 25.000 balboas, que eso daría 25 por 6, no quiero decir el resultado porque me puedo convertir en un Gaby. 150. Entonces lo que te quiero decir es que la multa sería mucho más alta, pero también ahí puede haber un asunto, se podrían haber procesos también
de prácticas monopolísticas, porque tampoco es coherente que si, imagínate, si son todos los productores los que lo están haciendo, son todos los molinos los que lo están haciendo, todos los supermercados los que lo están haciendo, tampoco es coherente decir que ellos lo hacen por separado. Ahí tiene que haber un intercambio de información y todos saben en lo que andan. Y cuando los agentes económicos estén a un mismo margen, a una misma, a un mismo nivel, se ponen de acuerdo para fijar precios o para afectar el mercado, estamos hablando de una práctica monopolística absoluta, y ahí sí las multas pueden ir hasta $1.000.000. ¿Dónde está la deficiencia de esto? Es que cada vez que nosotros presentamos ante las autoridades una multa de práctica monopolística, vemos el resultado casi 9, 10 años después, y la justicia tardía no. Entiendo. Bien, Pedro, lotería electrónica. Casualmente este fin de semana leía que la lotería electrónica está generando cuantiosas pérdidas a la Lotería Nacional de Beneficencia. Y cuando hablamos de lotería electrónica, estamos hablando de la Loto y el Pega 3, que son dos juegos que se incluyeron en el pasado gobierno en la lotería y que pareciera que no están generando sino pérdidas a la institución. Cuénteme, doctor, dice que esto no nació bien, por lo tanto, lo que mal empieza, mal acaba. Sí, mira Álvaro, yo tuve que dar una nota de apunte por la gran cantidad de issues que nosotros tenemos aquí. Nosotros teníamos una empresa que había ganado una licitación pública en el año 2013, en la cual le dieron el tema de la explotación de estos premios por 10 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? En X momento, en el 2023, cuando iba a vencer casi el contrato, se crea una nueva agenda, la agenda número 5, en la cual se cambian totalmente las reglas del juego con el fin de que esta misma empresa, en pocas palabras, se le puede ir a prorrogar por 10 años más el contrato, entendiendo que durante esos 10 años no realizó casi absolutamente nada. ¿Quiénes participaron en esta ilegalidad? Porque a mi criterio es una ilegalidad que fue demandada ante la Corte Suprema. La demandé yo y posteriormente otra firma de abogados, Alemán Cordero Galín Willy, y posteriormente entró otro abogado, Ramón Jaén, con el fin ¿cómo te digo?, de apoyar lo que estábamos solicitando. Tú no puedes prorrogar un contrato que fue a través de una licitación pública y el contrato no te establece en tu normativa que puede ser prorrogable. Y la única forma que lo puedes hacer es que se logre por algunos requisitos especiales que no fueron los que están aquí, y que el monto a prorrogar en el contrato, o sea, el monto que existe en el contrato inicial, sea menor al monto de actualmente. Entonces, aquí te quiero explicar las 4 violaciones que existieron en el contrato, y después una por una, si quieres, la vamos comentando. La primera es la extensión de la vigencia del contrato a 10 años. La segunda es que altera y modifica el objeto del contrato. La tercera es que altera y modifica las obligaciones del contratista. Y por cuarto, aumenta los porcentajes y exonera el impuesto y acepta como cumplidos endosos la fianza. Fíjate. En esto de la extensión del contrato, ya te he explicado que si el contrato inicial no permitía una prórroga, usted no puede claro, que debe prorrogar un contrato, pero quiero explicar esto bien. Esto se da única y exclusivamente porque quieren evitar un nuevo proceso de licitación pública. Y es más, y eso es contrario totalmente a la ley, porque nosotros lo que queremos es que todos los actos estatales las compras vayan a licitación pública. Ellos, para evitar esto, pues crearon esta adenda número 5, incluyeron la prórroga, incluyeron ciertas cosas para entonces tratar de prorrogar el contrato. Esto fue demandado ante la Sala Tercera de la Corte, y vuelvo y digo, de existir la excepción que no existe, estos requisitos, el contrato debería ser por un monto menor. Y más adelante vas a ver que el mismo no es por un monto menor, sino un monto mayor. Se crearon nuevos premios, se crearon nuevos programas, e inclusive una reducción impositiva de impuestos
para usted reducir o quitarse un impuesto, tiene que hacer una ley y eso está incluido en este contrato. Fíjate, se altera el objeto del contrato. ¿En qué forma se altera? Se crean nuevos juegos, se crean nuevos mecanismos, se crean actuaciones que requieren tecnología y estructura. Fíjate que originalmente el contrato, y ahí paso al segundo punto que modifica las obligaciones, el contrato inicial tenía 29 obligaciones o 29 objetos de contrato, o sea, de lo que había que hacer, y el contrato nuevo, esta nueva innovación, tiene 44. O sea, desde ahí ya vemos que es un contrato totalmente distinto. Entonces, ¿cómo es posible que tú puedas hacer una licitación pública donde tú tienes las obligaciones y sabes todo lo que tienen que entregar y en el tiempo tú vas y vas a prorrogar un contrato y me vas a variar todo esto sin ir a una contratación pública, cuando lo correcto es que tú fueras a una contratación pública del mismo? También aumenta los porcentajes del impuesto. Fíjate, el contrato inicial, y esto sí quiero tenerlo claro, el porcentaje era del 16.05, lo que se ganaba a la empresa. A eso no se le incluía el 7%. Cuando tú vas a ver, en realidad la empresa lo que ganaba era el 9.05 y el otro 7% se le pertenecía al Estado, que es una carga impositiva del impuesto de transferencia de bienes muebles conocido como ITBM. Esta adenda 5, ¿qué hace? Le da un porcentaje del 15%, o sea, aumenta el costo y exonera del 7% también a la empresa. Lo que quiere decir es que, uno, primero, que aumenta el porcentaje de cuestión, que violenta totalmente lo que decía el primer contrato, y segundo, elimina un impuesto o te exonera un impuesto, el cual de la única forma que tú puedes eliminarlo es a través de una ley. ¿Me explico? Y tienes que crear otro impuesto cuando eliminas uno. Sí, hay una renta sustitutiva en ese caso. Y por último es el tema de la fianza, que aquí, porque esto no lo hizo solito la Lotería Nacional de Beneficencia, esto lo hicieron con la Contraloría General de la República, señores, que esta Contraloría, yo no sé cuándo se acaba este periodo, pero yo creo que tiene muchas cosas que responder el Contralor, y yo no sé si el equipo de trabajo con él acompañándolo, pero nosotros tenemos un tema aquí de fiscalización que ha sido terrible. Y cuando el Estado ha ido a defender con concesiones temas nuestros a favor, resulta que la Contraloría está a favor también de las empresas. Entonces, esto es un tema que yo no sé, que tarde o temprano el nuevo gobierno tiene que ver. Yo no sé si van a hacer auditoría. Y fíjate, te voy a decir algo. ¿Qué pasa con esta fianza? El contrato nada más sería fianza hasta el 2025. ¿Cómo es posible que un contrato que tenga 10 años, que tiene que aportar una fianza por 10, sea refrendado y no cubre en la fianza la totalidad del tiempo que va a ser el contrato? Y fíjate, y es fácil el tema de Contraloría, porque este es otro de los temas que está aquí. Este contrato fue refrendado a la velocidad de la luz. O sea, esto fue rapidísimo, con muchas inconsistencias en los escafit que nosotros dentro de la demanda a través de notarios plasmamos en la misma, que demuestran que hay algo que no se manejó bien. Entonces, en algún momento, yo no sé si el nuevo gobierno, en la salida del Contralor, va a hacer una auditoría y solamente le voy a dar un dato. Vaya y revise todo lo que fue refrendado en Contraloría y usted podrá ver los tiempos de por qué unos refrendos salen y otros tienen 5 años tirados en el despacho del Contralor. Porque no puede ser que un punto que salga en un mes, 3 meses, 6 meses, y es un refrendo que debió haberse hecho en el 2019, todavía no se ha refrendado, pero uno que entró en mayo del 20 salió en junio del 20, en menos de un mes. Entonces, ahí va a tener que hacerse algo, porque esto no debería ser así, y las cuentas deberían pagarse en el orden que van llegando. Entonces, Álvaro, a grosso modo, aquí está lo que ocurrió, la adenda que se hace y el por qué la misma es ilegal. Cuando nosotros presentamos esta demanda, solicitamos una suspensión del contrato y en ese momento pues determinaron que no lo suspendían. Creo entender que el magistrado sustanciador, el que le cogió, él sí acogió la suspensión, pero los otros 2 magistrados revocaron la misma y la demanda y la suspensión no fue dada.
¿Y por qué fue pedida? Porque lógicamente le estás dando un contrato donde le estás afectando al Estado, no se hizo licitación, se hizo ilegalmente por todos los motivos que te... Bien, entonces, hoy la Lotería Nacional de Beneficencia, por la noticia con la que iniciamos la entrevista, es la que más está sufriendo cuantiosas pérdidas en estos precisos momentos por la necedad o el interés de meter de todas formas algo que se veía venir que no iba a ser rentable, Pedro. Sí, es correcto, esto no solamente ha afectado, no solamente es ilegal, sino que también ha afectado el tema de los billeteros. Creo que los billeteros salieron a defender este tema y yo recuerdo que cuando demandé, por primera vez escuché un billetero hablar bien de mí, empezaron a decirme que lo estaba apoyando porque tú debes recordar, Álvaro, que nosotros hicimos sendos operativos en el tema de lotería, producto de los billetes casados y demás. Sí, el contrato a todas luces, el nuevo contrato afecta al Estado, afecta al billetero, afecta ¿cómo se llama? Al consumidor de billetes de lotería, pero lo más peligroso es la ilegalidad que se crea. ¿Por qué? Fíjate, si nosotros dejamos pasar esto, estamos abriendo la puerta para que también otros contratos se puedan prorrogar los tiempos que ellos quieran sin tener que volver a una licitación pública, porque aquí el problema no es que es un contrato privado entre partes en las cuales Pedro Meilán contrata con Álvaro Alvarado o con Rolando, con Listeica, algo, y nosotros en el camino podemos ir modificando porque ahí prima la voluntad de las partes. Estamos hablando de un contrato estatal y el Estado como Estado, valga la redundancia, tiene leyes especiales para regular esto. Entre esto está la ley de contrataciones públicas. Y la ley de contrataciones públicas no permite este tipo de contratación para que se haga en forma directa. Y vuelvo y repito, la única forma que esto se podría hacer en forma directa, entendiendo de que era un contrato que fue licitado, tendría que tener las excepciones y tener un valor menor al que tenía el original. Pero ¿en qué cabeza cabe de que usted contrata con el Estado y después va a prorrogarlo sin que en las cláusulas exista la prórroga? El contrato que usted está prorrogando modifica el objeto del contrato, o sea, en alguna forma se crean nuevos juegos y demás, entonces lo que usted licitó inicialmente tiene un objeto totalmente distinto. Entonces, ¿cómo es posible que usted va a poder decir que es una prórroga y hace una adenda a ese contrato? También altera las obligaciones. Anteriormente habían 29 obligaciones, ahora hay 44 obligaciones. Es imposible pensar de que usted me da a mí una concesión o contrata conmigo la explotación de algo y entonces yo creo más obligaciones, en alguna forma modifico el objeto del contrato, es más, cambio los porcentajes, los aumento a favor de la empresa y elimino impuestos, más también no pago la fianza o no pongo la fianza por el tiempo completo y esto no va a ser un nuevo contrato que debió ir a las licitaciones públicas. Esto al final resulta ser como un juega vivo, trataron de evitar la ley, se la arriesgaron a través de una adenda que a nuestro criterio, a nuestro juicio es totalmente ilegal, tiene vicios de legalidad muy fuertes y crearía un precedente funesto de que esto se le permitiera la puerta a que otras personas que tengan concesión en Panamá puedan tratar de utilizar el mismo mecanismo para perpetuarse con contratos indefinidos, pues. 15% es la ganancia, Pedro, para la empresa. ¿Cómo? La ganancia es 15% para la empresa. El 15 sin pagar el 7. Fíjate, antes era, aquí lo puse, el porcentaje era del 16.05, pero ahí había que quitar el ITBM, lo que quiere decir que ellos pagaban 9.05, ellos tenían un porcentaje de 9.05, el contratista sobre las ventas brutas. ¿Qué hace la venta 5? El porcentaje se lo sube a 15 y le exonera el 7%. Entonces, en vez de tener ahora 9.05, tiene 15% libre de impuestos y sobre ventas brutas, ventas de etiquetas y boletos Por parte del Estado, ¿quién aprobó eso? Bueno, Lotería Nacional de Beneficencia. Tiene una junta directiva. Y con el Contralor.
Scientific Y el Gain. Contralor avaló. Para fiscalizar, está para fiscalizar. Y Permítame preguntarle algo, señor Mailán. Permítame preguntarle algo. Usted ha hablado del beneficio que recibe el cliente, perdón, La el empresa. contratista. ¿Cuánto recibe el Estado? ¿cuánto recibe el Estado con respecto a qué? Digamos, este es un contrato en el que se supone que debe ganar también el Estado. Claro, es que acuérdate de los porcentajes. Acuérdate que cuando el contratista se lleva un 15%, el restante del Estado. Todo lo demás es del Estado. Pero el ¿O es premio, hay costos allí? el No, premio. bueno, es del Estado, pero el tema interno de cómo se dividen Premio. ese ingreso bruto lo desconozco. O sea, me imagino que ellos tienen un costo de operación, una gran cantidad de cosas que tienen que deducir para que se crea Sí, lo que pasa es que esto si el resto, que vendría a ser un 85% del costo, yo necesitaría saber cuánto está pagando de ese 85% en premios. Porque obviamente, si todo se va en premios, esto no es rentable para el Estado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué empresa es la que firmó ese contrato con el Estado? La empresa espérate, fueron dos, dame un segundo, voy a buscarte el nombre que no, Scientific Gain. esa misma. Lo que pasa es que este contrato es del 2013, recordemos, no perdemos la perspectiva, es del 2013 y ellos a través de una adenda número 5 incluyeron cosas para poder prorrogarse, exactamente. ¿Cómo que es Álvaro Gaines? Scientific Gain. Gaines, correcto. Scientific Gaines. Hay muchas cosas que explicar aquí en torno a este tema, cómo se distribuye ese dinero, la empresa 15%, cuánto gana los billeteros, qué porcentaje, porque también ellos ganan. Creo que siempre ha sido el 4, Álvaro. 4. ¿Cuánto se destina a premios y cuánto le queda al Estado? No, pero también acuérdate que hay gastos operacionales de ellos, aunque tengan un presupuesto, esos gastos deben estar incluidos, los arrendamientos de los locales de cambio y demás, pero no es eso, Álvaro. O sea, yo lo que no quiero es desenfocarme en el planteamiento. Independientemente, que es muy correcto lo que pregunta Rolando, independientemente de los costos y los gastos que puedan existir, hay un tema en el cual usted no puede prorrogar un contrato cambiando el objeto del contrato, cambiando las obligaciones del contrato, prorrogando sin tener la facultad legal para hacerlo. Eso que usted dice, ¿dónde está demandado? En la sala tercera de la Corte. Contencioso. En lo contencioso. Ya se demandó porque es un contrato ¿Cuánto tiempo lleva eso allí? Ya llevamos para un año. Ya, bueno, pero mira, te hago o sea, lo que te quiero decir es que ya a mí se me vencen los alegatos el jueves, o sea que esta es la última etapa, ya practicamos pruebas y todo, así que del jueves en adelante que se entrega alegato ya está en manos de ellos, que ellos puedan en alguna forma. ¿Usted pidió la suspensión del contrato mientras se desarrollaba esto? ¿No fue acogido? Creo que lo expliqué antes, creo que dije que a mi criterio, creo que el magistrado, que es sustanciador, la acogió y los otros no magistrados lo hicieron en contra y así que se admitió sin eso, pero ¿y saben por qué se hacía la suspensión? Por algo tan sencillo como, ¿cuál es nuestra experiencia con la Corte? Esto te lo van a fallar después de 11 años y van a decir sustracción de materia. Entonces, el tipo gozó de todo este beneficio durante todos estos años, pues ya pues no se puede hacer nada. Cuando lo ideal es que esto no se debió haber ejecutado y debería ser parado inmediatamente. En buena parte yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene mucha responsabilidad en este tipo de cosas. Ahí vemos, nosotros estamos metidos en un terrible lío legal debido a la tardanza con la que llegó, por ejemplo, el fallo de contrato minero. Si eso se hubiese visto al menos en un año, pero llega muchísimos años más tarde, y ahora pues estamos en tremendo problema por este tipo de cosas. Porque esto, como bien dice usted, justicia tardía no es justicia.
Aquí se Pero está mira, planteando la necesidad de una auditoría para saber la cuantía real de las pérdidas que representa la Loto y el Pega 3 a la Lotería Nacional de Beneficencia. Dice que, según reportes financieros del pasado mes de diciembre, la lotería registró $972,000 en pérdidas. La lotería vende alrededor de 750 millones de dólares anuales, lo que representa una ganancia a esta empresa de más de 100 millones de dólares al año. sí, y Álvaro, esos 100 millones de dólares al año se usan en obras de beneficencia, pero la lotería sí, en ese aspecto, hace muchas obras de beneficencia. Mira, y quería tocar algo de lo que yo no sé cuándo se va a empezar a hacer, yo no hablo de la auditoría, se va a empezar a que las personas sean responsables por sus actos. Por ejemplo, tú estás hablando del contrato de minera que todo el mundo públicamente sale cuál es mi postura con respecto a ese contrato y esa contratación. Yo soy del criterio de que hay que terminarla, dejarla terminar. Hay otras opiniones muy encontradas, pero es producto de que nosotros estamos terminando en un arbitraje que yo no veo que nosotros tengamos una luz clara en ese arbitraje. Yo veo a Panamá muy mal parado con respecto a esto y soy panameño y si tengo que salir a defenderlo lo voy a hacer. Pero ¿sabe a qué se debe? A lo que tú dijiste, Rolando. Ese contrato hay que averiguar qué magistrado lo tuvo 10, 18 años en su despacho. Porque nadie quiere hablar de eso. Ese contrato fue demandado de inconstitucionalidad en 1997. Y hay un magistrado que se quedó con eso en su despacho y no hizo nada durante toda esa cantidad de tiempo. Entonces, ese tipo de cosas y ese tipo de actuaciones, tarde o temprano, tienen que ser investigadas y el país debe conocer cómo pasó eso y por qué pasó eso. Y eso es parte del problema que estamos metidos ahora mismo con Minera Panamá, que vuelvo y repito, y yo sí soy la persona que da la cara. Para mí, el tema minero, el tema de Minera Panamá específicamente, es un tema que lo que se ha decidido no es lo correcto. Esa mina debe continuar sus operaciones y ver cómo llegamos a un cierre, pero debe continuar sus operaciones sabiendo la afectación que hay económica por la misma y sobre todo por saber cuáles pueden ser las consecuencias de los posibles arbitrajes, viendo cómo se dieron los hechos, porque inclusive hasta la consecución de este fallo en 20 días, yo quisiera que se hace un audito a la Corte y le pregunten cuál es la porcentualidad del tiempo para los fallos de inconstitucionalidad y te van a decir cualquier cantidad de años y en la forma en que había personas abajo de la Corte gritando y diciendo fallen rápido y en qué forma fallar. Yo creo que eso, en vez de ayudarnos, nos puede estar perjudicando. Bien, gracias a Pedro Meilán por la oportunidad que nos ha dado de conversar con usted esta mañana.